Para todos y Buenos días. todas. Espero que se encuentren muy bien, que estén preparados y con toda la actitud para la clase de hoy. Cuéntenme cómo están, si me escuchan bien. Sí, profe, muy bien. ¿Qué más, Erika? ¿Cómo has estado? Con toda la actitud para aprender. Bueno, Brian, me alegra. Muy bien, gracias a Dios, profe. Bueno, Erika, eso me alegra muchísimo. Me alegra mucho tenerlos por aquí nuevamente en clase. Plan de trabajo para el día de hoy. Entonces, vamos a hacer el llamado a lista. Vamos a mirar un poquito de teoría que necesitamos. Y vamos a empezar a desarrollar nuestro libro de las 22 leyes inmutables del marketing. Cuéntenme, ¿ya empezaron el libro? O los libros, porque son dos que deben leer. Yo no lo he iniciado. Bueno, Brian, ya está en la plataforma y para todos. Sí, profe, discúlpeme, sino que tuve una semana muy agitada. Bueno, entonces por favor se va poniendo al día con eso, Brian. La idea es que vayamos desarrollando los dos libros aquí en el desarrollo del curso, ¿listo? Pero pues obviamente ustedes ya tienen que tener trabajo o material adelantado, entonces les encargo mucho esas lecturas. Bueno, llamado a lista. Consuelo Garzón. Buenos días, profe. Hola, Consuelo, ¿cómo has estado? Bienvenida. Bien, gracias, profe, gracias. Listo. Tatiana Gaviria. ¿Tatiana no está? Tatiana no está. Sí, ella está ahí, profe. Tatiana, hola. Bueno. Hernán Darío Herrera. Buenos días, profe. Buenos días a todos. ¿Qué Hernán Darío? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias, profe. Me alegra mucho saber eso. Bienvenido, Hernán Darío. Igualmente, profe. Erika Hidárraga. Yo, profe, buenos días. Hola, Erika, buenos días. Brian Iglesias. María Anidurueña. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo Amaneció. estás? Bien, gracias a Dios, María. ¿Y usted qué más? Bien, profe, gracias al Señor, ahí vamos con la ayuda de Dios. Me alegra Bien. mucho saber eso, me alegra muchísimo. Caterine Vargas. Yo, profe. Hola, Caterine, bienvenida. Y Marisela Villar. Gracias. Buenos días, profe. Hola, muy buenos días, Mari, bienvenida. Bueno, Muchas gracias, profe. Grupo en pleno. Profe, buenos días, qué pena. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me cansé de llamarte. Ay, lo siento. Estaba yendo por un cafecito porque está haciendo un frío horrible. Sí, está haciendo frío. Listo, niños. Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro espacio de actualidad. Quiero saber qué se leyeron para esta semana y qué tienen para compartirle a la clase o para compartirle al curso. Adelante y bienvenidos. Quien quiera iniciar. Profe, buenos días, yo. Hágale, María, adelante. Bueno, profe, mi noticia tiene que ver pues con un tema que no es desconocido, que ya pues he hablado en las otras noticias sobre él, que es el desempleo. Me interesó mucho porque dice que el COVID complicó un problema que el país ya sufría, pues ya veníamos con bastante desempleo y pues con esta pandemia se agudizó más el tema. Aunque el mercado laboral tenía problemas viejos, la crisis agudizó la informalidad y amplió brechas. El cierre de empresas, el golpe a la demanda y la peor crisis económica y social que ha visto el país en su historia reciente por cuenta de coronavirus llevó a que el mercado laboral marcara récords que no se veían desde que se tienen registros. Entonces es muy difícil, por lo que dicen que eso no se había visto nunca en nuestro país. Y otro tema que me parece interesante es que dice que sumado a la cifra récord, entre abril y mayo, las mujeres también tuvieron que sufrir las consecuencias de un mercado laboral que ya era desigual. Ahí las mujeres nos estamos viendo pues afectadas, que de por sí pues ya como que había una desigualdad y pues este tema de la pandemia ha afectado más estos porcentajes. Al cierre del 20, el desempleo para ellas fue del 20.4% y para ellos del 12.7%. Es una diferencia muy grande. Y para enero la desocupación siguió subiendo y llegó a 22.7%. O sea que el tema todavía sigue complicado para las mujeres. Por eso me parece importante, profe.
Bueno, eso que Marisela nos dice, pues obviamente todos lo conocemos y conocemos el trasfondo. Recordemos en marzo del año pasado cuando inició la pandemia y cuando inició pues precisamente el aislamiento pues preventivo que tanto dijeron, como muchas partes del empleo informal salió a las calles porque se iban a quedar sin nada que hacer, ¿sí? Las protestas que hubo en la alcaldía, bueno, muchas cosas de las que ustedes obviamente fueron testigos en ese proceso. Llama mucho la atención es que obviamente pues las mujeres fueron las que más afectadas se vieron respecto al tema de la pandemia, yo también lo había leído y no entiendo por qué, no entiendo por qué pues hubo como más afectación para el género femenino en este aspecto, pero pues obviamente sí es de tener en cuenta que las mujeres fueron las que más perjudicadas o más afectadas se vieron en ese orden de ideas. Importante pues tenerlo en cuenta, que de todas formas hay que esperar qué va a pasar en cuanto al empleo, porque a pesar de que ya se ha dado la reactivación económica, a pesar de que se ha invertido presupuesto, etcétera, muchas cosas, pues lamentablemente sigue siendo pues como muy complejo, muy complicado esta parte en cuanto al tema del desempleo, que está alcanzando cifras muy altas, aparte de toda la cantidad de migrantes que hay en el país, etcétera, muchas cosas que de una u otra forma suman y que tenemos que tener en cuenta. Mari, te pregunto, ¿a ti te afectó en algo la pandemia? ¿Cómo manejaste tú la situación? Pues, ¿cómo la manejó tu empresa contigo, mejor dicho? No, profe, gracias a Dios. Tengo que dar gracias porque estoy en una muy buena empresa que a todos nos sostuvo por el trabajo durante esta época y no me he visto afectada, gracias a Dios. Pero cuando hubo en este momento me encuentro disfrutando hasta de vacaciones. Ah, qué bueno. Pero cuando hubo el aislamiento, No, profe, cuando el aislamiento, pues la empresa buscó ubicarnos en otras áreas, pues mi trabajo que es en los casinos sí se vio afectado porque pues, los casinos tuvieron que cerrar. Pero la empresa, mire, que en vez de mandarnos a descansar o no pagarnos, nos ubicó en otras labores. Ah, ya entiendo, perfecto. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, ¿quién más continúa? Yo, profe. Adelante. ¿Quién? ¿Quién habló primero? Yo. Erika. Erika y después María. ¿Quién? Listo, hágale, Erika, bien pueda. Bueno, gracias, María. La noticia que me llamó la atención fue un tema que está preocupando en este momento los bancos y es el tema de la cartera. Entonces, la noticia decía que se realizaron unas provisiones en el año 2020 por aproximadamente 39 billones para enfrentar lo que era la parte del deterioro de cartera. Entonces, me llamó también mucho la atención dos opiniones que dieron expertos en este tema, por ejemplo, el superintendente financiero que dijo, trató como 3 puntos y decía que pues por la crisis que se había generado, el desempleo había aumentado y que por ende pues también los ingresos habían disminuido y que eso trajo como consecuencia, digamos, la parte del crédito de la cartera pues que se había deteriorado. También dijo que para este año pues el manejo del riesgo no iba a ser nada fácil porque pues la cartera obviamente iba a seguir deteriorándose y que mientras no se tuviera como una certeza de cómo esa cartera se iba a manejar en el futuro, pues lo mejor, bueno, la opinión de él dijo que lo mejor era que se hicieran en el momento, que no se distribuyeran como los dividendos para que ese dinero que había quedado como dividendos pues pudiera fortalecer el capital de estas entidades que aproximadamente representaba el 68% de las ganancias. También el economista de Scotiabank Colpatria lo que dijo fue que las entidades financieras iban a tener más deterioro de cartera cuando se terminara de aplicar toda la parte de los alivios y que por eso pues como en el inicio de la pandemia se realizaron unas provisiones por si se veía como un empeoramiento y que el año pasado las entidades pues provisionaron esos 39.7 billones y que este año digamos que la cifra iba a seguir aumentando. O sea, van a haber más provisiones. Sí, exactamente. Y eso pues que hubo el tema del alivio financiero y todo lo demás, ¿no? Sí, pero dijeron que cuando se terminara de aplicar toda la parte del alivio financiero, pues obviamente iba a incrementar muchísimo más la parte del deterioro de la cartera.
Sí, claro, porque pues por ejemplo yo recuerdo que en el crédito del carro, a pesar de que pues gracias a Dios no tuve la necesidad, pero en el crédito me iban a dar dos periodos de gracia, es decir, 2 meses que no tenía que pagar el crédito. Pues me pareció como hasta bastante curioso porque eso tenía mucho trasfondo. Después iban a cobrar intereses o algo, pues no creo que eso fuera tan de alivio como así lo dicen. Pero pues bueno, de todas formas sí es importante también conocer que hay una provisión de cartera de 39 billones para el sector financiero. Y esperando a ver qué va a pasar con esa misma cartera para este 2021. Erika, muchas gracias por compartirnos tu noticia. Listo, profe. María, ahora sí. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, mi noticia que escuché en esta semana se trata de el fallo que dio el Consejo de Estado al problema que hay entre el Grupo Solarte y la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. El fallo dio a favor del Grupo Solarte porque pues no encontró como las pruebas suficientes para el incumplimiento del contrato que se había programado para un año determinado. Ese contrato se firmó en el año 1999 y dieron un plazo de 14 años, luego lo fueron aumentando como a 54 años. Entonces ahí fue el lío, pero el fallo dio a favor del señor Carlos Solarte. La ANI pues dijo que sí, que ella asumía pues el monto que está por valor de 823 millones de pesos. Mejor dicho, salió muy más caro el trámite ahí porque ellos asumieron ese monto y pues lo tomaron, dijeron que sí lo asumían, pero que no tenían que volver a estudiar el caso, en segunda instancia le enviaron al Consejo de Estado que estudiara pues ese tema, y ahí está el lío porque eso lo decidieron fue unos árbitros, ese trámite. Entonces unos se perdieron, otros no dan la cara, entonces ahí está el lío y ellos, mejor dicho, ahí como que según lo escuché, pues hay como cierta cosita de corrupción, ¿me entiendes? María, pero nos podrías colocar un poquitico más en contexto, de pronto sabes de qué es este fallo, o sea, de qué tema puntualmente se trata. ¿Es un proyecto? ¿Es qué? Es un proyecto de una vía, de unas vías que iban a hacer por el Valle del Cauca, algo así. Entonces como que no había, el señor no había firmado todavía el acuerdo con la ANI. Entonces la ANI tiene que asumir el monto porque el fallo dio a favor del señor. Pero ahí hay un rollo todavía, es que la ANI dijo que sí, que asumía el monto, pero que tenían que volver a estudiar el caso. Porque unos jurados, los que decidieron unos árbitros, según dicen ellos, fueron los que decidieron el fallo. Hay unos que no dan la cara, otros se perdieron, entonces, no sé, ya como todo hay como cierta cosita de corrupción ahí. Pues según entendí, hay que esperar a ver qué decide el Consejo de Estado. Ahí está el trámite. Esa fue mi noticia, profe. Ok, María, muchísimas gracias. Bueno. Profe, yo quisiera compartir mi noticia. Brian, adelante. Profe, mi noticia tiene que ver que Colombia recibiría 6 billones, ¿sí? En inversiones. Lo que pasa es que Colombia pretende vender algunas empresas para así poder dar con el déficit que ha llevado al país por la pandemia y todo eso. Resulta y pasa que esta plata la recibiría pues en cuestión como para tratar de que no haga una reforma tributaria. Pero lo que pasó es que el gabinete del ministro de Hacienda dice que no, que va a ser imposible no hacer una reforma tributaria porque digamos ahí son, y vender algunos bienes, porque digamos ahí son 6 billones, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? El déficit del país es de 20 billones, ¿sí? Entonces esperan vender unas empresas como ISA, en la cual van a recibir 14 billones, y con este dinero empezar a hacer empezar a hacer pues una reforma tributaria aún, ¿sí? Aún vendiendo estos bienes, piensan hacer la reforma tributaria para que el déficit no golpee tanto al país y haya más inversión extranjera y haya más, pues sostener el país prácticamente, lo que nos trata de ampliar la noticia. Ok, Brian, muchísimas gracias. Claro, y esto es porque obviamente el déficit del país está en 20 billones, ¿sí? Fue el déficit para el 2020 por el tema de la pandemia y todo lo demás, sin contar la deuda externa. Y adicional a eso, pues el presupuesto que fue el más grande, con una reforma tributaria que se está ya proyectando, se espera recaudar una parte, pero pues obviamente va a ser necesario también vender parte de los activos del país, es decir, vender acciones como por ejemplo lo dice Brian, la venta de acciones de ISA o la venta de acciones de Ecopetrol o etcétera, qué sé yo, de cualquier otro activo que tenga el país. Entonces es importante que estemos muy actualizados en esto y la invitación sigue siendo a que estemos muy pilosos, muy pendientes como contadores de la reforma tributaria que ya se viene en marcha, porque la vamos a tener que leer, que estudiar y que desglosar mucho, es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, pues sí es la invitación a que estemos muy pendientes en ello. Bueno, Ryan, muchas gracias. De nada, profe. ¿Quién Profe, yo. Dale, Mari. Mi noticia dice, esta sí me llamó la atención, dice que el Banco de la República lanza salvavidas de 6,6 billones al gobierno de las utilidades del año 2020. Entonces dice que el Banco Central obtuvo unas ganancias de 7,4 billones superiores a las del 2019. Eso da que son 335 millones más que de utilidades que, o sea, eso fue en el 2020 más utilidades que las del 2019. Esto es del Banco de la República, ¿verdad? Sí, este es el Banco de la República, profe. Ah, ok, listo. Dice que dentro de estos ingresos se destaca el rendimiento de las reservas internacionales. Entonces también dice que el remanente de las utilidades, una vez descontada la inversión en bienes para la actividad cultural y la aprobación de reservas estatutarias, será de la nación. O sea que cuando le hagan pues los descuentos que tienen que hacerle, las reservas que tienen que dejar, todo eso lo pasarán al gobierno de Iván Duque. Dice que es por lo menos son 6,62 billones que recibirá el gobierno para aliviar el déficit fiscal. Sí, yo también había leído un poquitico de esta parte. Creo que el total fue de 7,5 billones, ¿no? Consuelo, el total de la actividad. Sí, profe, dice que las ganancias fue de 7,4 billones. De 7,4 billones. Y obviamente después de esto de los descuentos, pues les van a trasladar también al presupuesto de la nación 6 billones de pesos, 6,6 billones. Obviamente pues esto sería también un salvavidas para la situación que está viviendo el gobierno, que está viviendo el sector ejecutivo, la rama del poder ejecutivo respecto al déficit fiscal en el que se encuentra. Es Sí, curioso porque pues no entiendo por qué, a pesar del tema de la pandemia, esto sí habrá que estudiarlo con un poquitico más de trasfondo, porque a pesar del tema de la pandemia, el Banco de la República pues aumentó sus utilidades respecto a las del 2019. No sé si tú habrás leído algo, ¿por qué? A mí me llama la atención. No, dice que los ingresos que más se destacaron fueron las reservas internacionales, pero no dice más, profe. No dice más, sí, yo también estuve como muy intrigado en esa parte. Habría que mirar el trasfondo porque tuvo más rentabilidad el Banco de la República en un año respecto a otro, pero bueno, de todas formas pues no deja de ser muy interesante y de llamar la atención este aspecto. Consuelo, muchísimas gracias. Bueno, profe. Profe, sigo yo. Mario, Tatiana, quiero hablar. Tatiana. Ah, listo, Tatiana. Bueno, la noticia fue que el COVID hizo cumplir la meta de la bancarización. Pues como todos sabemos, ya muchas personas en este momento hacen todo virtual.
y ya tienen más acceso, pues uno puede crear una cuenta en 5 minutos, ya los trámites de bancos son más fáciles. Entonces dice que gracias al COVID pues los bancos pudieron cumplir esta meta, que ya casi como el 85%, 87% de los adultos están bancarizados, que era un incremento como del 2%. Bueno, esto sale desde, a ver, desde que yo me acuerdo, desde que yo estaba estudiando contaduría, así como ustedes, siempre se ha venido hablando de la bancarización, ¿sí? Y eso lo han hecho obligatorio, después lo tumban y vuelven y lo ponen obligatorio, después lo tumban y que no se van a poder deducir gastos y después lo tumban, etcétera. Precisamente pues que por el tema de la bancarización y que todo se debe pagar por banco. Pero pues en teoría esto no ha como prosperado mucho porque pues es muy difícil obligar a todo el mundo a tener una cuenta, obligar a todo el mundo a que tenga que mover su dinero a través del banco. Sin embargo, con lo que nos dice Tatiana, que también es muy importante, es de resaltar que ahorita todo es más fácil en cuanto a trámites bancarios. Ahorita todo se hace a través de las sucursales virtuales. Uno ya no tiene que ir a un banco prácticamente a nada. ¿Cómo lo explico? Pues ya todos los servicios se pagan por ahí, ya uno puede solicitar una tarjeta de crédito y la mandan pues la solicita de forma virtual y se la mandan hasta la casa, puede abrir una cuenta en línea, si acaso tendrá que ir a un banco a pedir la tarjeta o también se la mandan hasta la casa. Entonces pues el tema de la pandemia sí ha agilizado mucho este proceso, es claro lo que dice Tatiana. Muchísimas gracias. Bueno, Listo, profe. ¿quién más? Profe. Hágale, Hernán Darío. Hernán Darío, se acerca más al micrófono, porfa, que lo escucho muy lejos. ¿Ahí me escucha bien, profe? Sí. Bueno, profe, buenos días a todos. La noticia que tengo el día de hoy es sobre la venta de esmeraldas en el exterior. Entonces, según el artículo del portafolio, la venta de esmeraldas se ha acomodado en un 80%. A pesar de que no es un gran ingreso para el país, pues tiene un valor significativo porque las esmeraldas colombianas son las más apetecidas en el extranjero. Dice que en el 2020, a pesar de que se frenó casi el 90% la venta de esmeraldas en el exterior debido a que se paralizó todo el transporte aéreo y esta es el único método legal permitido para poderla comercializar. Actualmente se están vendiendo aproximadamente 30 millones de pesos de esmeraldas y el 80% lo compra la China. ¿La China? Sí, el 80% lo compra la China, el 8% lo compra los Estados Unidos y el restante es en diferentes países. Europa en general no compra demasiadas. El dato significativo es que el 80% lo está comprando la China, el 80% de las esmeraldas y más o menos lo que se pretende vender, si todo se normaliza, son 120 millones de dólares en el 2021. Como dicen acá, pues no es muy significativo a comparación de otras empresas que venden hasta 2 millones de dólares, pero lo que pretenden es que se comercialice aún más. Esa sería mi noticia. Ok, perfecto. La venta de esmeraldas es muy interesante, mucho, porque Colombia es a nivel mundial el primer productor de esmeraldas, ¿sí? Y no solo que es el primer productor de esmeraldas, sino que también son las de mejor calidad en todo el mundo. O sea, vamos ganados en ese aspecto. ¿Cuánto fue la cifra que tú dijiste, perdón? ¿Cuántos son las ventas anuales? Este año se pretende vender 120 millones de dólares. Y a comparación del año pasado, se vendieron 8 millones de dólares. Ok, 120 millones de dólares es el presupuesto de ventas de esmeralda. Que las compra el 80% se va para la China. O sea que la China es fuerte, me imagino yo, en el sector de la joyería. No sabía esta parte, pero bueno. Qué interesante y qué chévere que podamos como conocer un poquitico más también qué es lo que tenemos nosotros a nivel interno. Saber que somos el primer productor de esmeraldas en el mundo, que son las de mejor calidad, y el presupuesto de ventas para este año, 120 millones de dólares que le traerían al país y que ayudarían a aumentar su Producto Interno Bruto, de acuerdo pues precisamente a la venta de este mineral.
Hernán Darío, muchas gracias. Sí, profe, es que mira que, pues como conocimiento general, el otro día una amiga de una tía mía que vive en Italia, ella quería comprar unas joyas allá. Y si usted va a comprar una joya, pues hasta acá en Colombia, en una joyería, pues vale demasiado, ¿cierto? Sí. Entonces, mi tía le había preguntado que qué clase de joya quería y ella quería unos pendientes con esmeralda. Cuando ella vino acá, yo le dije, no tía, pues compremos las de acá a Chiquinquirá, que es cerca, pues, a donde están las plazas esmeraldas. Y se compró dos y eso le costó, yo creo que le costó como $500, los de como 1.500. $500 los dos. Ajá. ¿Y cuánto le valían en Italia? No, las vendió 1.500, pero obvio en Italia yo me imagino que costaría muchísimo más. Sí, claro, claro que sí. Sí, claro, y eso es muy chévere cuando uno va a Cartagena o a Bogotá, inclusive en Bogotá hay toda una calle donde comercializan esmeraldas. Pues hay mucho mercado para esto y mucha inversión extranjera, más de la que uno piensa en cuanto al sector de la joyería y pues básicamente y puntualmente de las esmeraldas. Porque pues obviamente como les estaba diciendo, somos el primer productor de esmeraldas en el mundo. Listo, muchísimas gracias por tu noticia, Hernán Darío. ¿Alguien falta? Yo, profe. Caterine. Profe, la mía es sobre el Banco de la República. Dice que el Banco de la República está preocupado por el alto índice de moneda de alta denominación que está siendo falsificada. Que igual que eso no es pues no es la noticia pues de que nadie sabía que había billetes falsos, pero que ellos están preocupados porque la red tiene en su poder una alta cantidad de billetes falsos y en especial los billetes de 50.000. El problema es que esto están como quien dice, le falsifican también que es imposible casi a veces de notar, porque la florecita que trae en la mitad, bueno, ellos dan un video donde muestran pues cómo es que hacen todo el proceso y que entonces pues que ellos están muy preocupados por esa situación porque ha sido como incontrolable. Bueno. Entonces esa sería mi noticia. No, y es interesante, ¿sí? Así, a pesar de que tú dices pues que no es la novedad, pues sí, obviamente siempre ha habido moneda falsa, siempre ha habido moneda falsa. Pero ellos dicen que en especial que hay la red tiene una cantidad enorme de billetes de 50.000. Exacto, entonces pues imagínense, aparte de todo y aparte de la situación, y aparte de cómo se han disparado las estafas, no sé si ustedes lo han visto. Uy, horrible. A mí me han llamado cantidad de veces, sobre todo, pues ya bajado un poquito, pero sobre todo el año pasado, era increíble la cantidad de veces que las personas llamaban a pedir datos de las tarjetas de crédito o de las cuentas, no sé con qué intención, pero estaban súper desesperados. Y a eso puede sumarle que el Banco de la República nos dice que está preocupado, que hay una cantidad de monedas de moneda falsa, de billetes de 50.000 puntualmente circulando en las calles. Entonces tenemos que estar alerta, y esto sí ya pues no a nivel empresarial, sino como a nivel de nuestra economía personal. ¿Listo, niños? ¿Alguien más faltó? Marisa, la tuya. Profe, sí, la mía fue la del desempleo. Ah, sí, tienes toda la razón. Ya estamos todos, ¿cierto? Bueno, niños, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver las leyes simultáneas del marketing, ¿sí? Aquí tengo ya el video para que empecemos a... bueno, no, primero vamos a ver un poquitico de la teoría que teníamos pendiente, de los tipos de restricciones, etcétera, y después sí hacemos el ejercicio con las leyes simultáneas del marketing. Dentro de 8 días tenemos nuestro primer parcial, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, vale el 25%. No tienen pues que matarse estudiando, ni mucho menos, porque la idea es que hagamos un taller aquí entre todos, que lo hagamos en clase como siempre lo hemos hecho, desde que estamos en este sistema virtual.
Pero sin embargo, pues sí es necesario que tengan claros los conceptos, que los hayan repasado y todo para que podamos sacar fácil un taller teórico, analítico, por así decirlo, de la mejor manera. Entonces estamos claros, dentro de 8 días tenemos nuestro primer parcial. Sí, profe. Bueno, hablemos entonces de los factores de restricción. Nosotros ya habíamos visto dentro de las empresas qué es una restricción, cómo afecta la restricción. Inclusive muy a grosso modo analizamos cuál es la teoría de los 5 pasos para gestionar las restricciones dentro de las organizaciones. Ahorita quiero que miremos cuáles son los factores de restricción. Entonces, la primera parte o el primer literal de los factores de restricción nos dice que factores determinados por fallas, errores humanos, daños, defectos y retrasos que dependen del grado de variabilidad de estos, es decir, la frecuencia en que se presentan. Un empleado que frecuentemente, una vez por semana, cada lunes se enguayaba y llega tarde, se emborracha cada domingo y el sábado y el lunes está enguayado y llega tarde. O una máquina que definitivamente solamente dura funcionando bien un mes y al mes hay que volverle a cambiar una pieza y la sigue dañando respecto a las otras. Entonces estos son factores de restricción determinados por fallas, ¿sí? Y dependen de su variabilidad. El desconocimiento de las estrategias y comportamientos de los proveedores, clientes y competidores. En este grado de incertidumbre genera restricciones este grado de incertidumbre genera restricciones que no permiten el crecimiento de las utilidades en forma continua y que hace parte de las restricciones planteadas por su creador, es decir, por el ingeniero Goldratt. ¿A qué se refiere con esto? A que yo también tengo una restricción a no saber el comportamiento de mis proveedores, ¿sí? Si yo no estoy alineado con ellos y llego a necesitar más insumo del que ellos me pueden ofrecer y no tengo dónde conseguirlo. O estrategias de los clientes. Produzco más de lo que ellos realmente quieren comprar o necesitan comprar y se me empiezan a generar stocks de inventario, etc. O la competencia. La competencia consigue un proveedor que les vende más barato y ellos pueden bajar el precio. Y como yo tengo esa incertidumbre de no saber cómo están manejando ellos los precios, o a qué precios van a vencer, o qué nuevos productos van a lanzar, o qué líneas de mercado nuevas tienen, o qué promociones piensan sacar para un próximo periodo, etc. Todos estos aspectos, de una u otra forma, lo que van haciendo es generarme restricciones que tengo que gestionar es a través del conocimiento de mis aliados o de la competencia como tal. Y la persistencia de ciertos obstáculos que a partir de la concepción cultural misma de los directivos no se hacen visibles y pasan desapercibidos. Es decir, obstáculos que pasan desapercibidos como una mala teoría de administración, como un gerente o un directivo que no tenga conocimiento de la legislación laboral, por ejemplo, y haga trabajar más a los empleados, o no les pague las horas extras, o les pague horas extras pero sin los recargos, etcétera. Todos estos aspectos culturales que generan desmotivación, que generan falta de administración, que generan falencias en el camino, forman parte del tercer tipo de restricciones que nosotros podemos encontrar o de factores restrictivos, ¿sí? Bueno, nos dice que durante el proceso de gestión que se realiza en las empresas, los obstáculos o restricciones que son de difícil identificación conviven con los más visibles, haciendo más difícil su localización y mejoramiento. Entonces, claro, obviamente hay obstáculos que son más difíciles de identificarse, por ejemplo, que yo no le esté liquidando bien la nómina a un obrero, y esto asociado a que la competencia esté vendiendo más barato. Entonces, pues obviamente al momento de yo gestionar restricciones, pues voy a identificar primero que es que la competencia está vendiendo más barato y se me están cayendo las ventas, que identificar que no le estoy pagando correctamente la nómina a un empleado, ¿sí? O que hay un empleado por allá en producción que no hace nada en todo el turno y se disimula ahí con los demás, pero se la pasa produciendo menos, llega tarde o se va más temprano. Hay unos que son más difíciles de identificar. Nos dice que la teoría de las restricciones se basa en el enfoque sistémico para disminuir sustancialmente los niveles de incertidumbre, redireccionando los esfuerzos en los aspectos que guían al sistema, a las restricciones. Es decir, básicamente yo lo que tengo que hacer es estructurar todo como un sistema, toda la organización como un sistema, donde todas las partes tienen la misma validez o la misma importancia,
bien sea las ventas o bien sea el operario que llegó tarde, y administrarlo como tal dentro de un sistema. Es decir, que la teoría de las restricciones es la restricción que no permite alcanzar beneficios continuamente, es decir, algo que impide obtener ganancias ilimitadamente. Y esto lo habíamos hablado en la primera clase. ¿Por qué una empresa no gana ilimitadamente? Pues porque tiene restricciones, ¿sí? Si no hubieran restricciones de ningún tipo, aunque pues obviamente siempre van a haber restricciones, si no hubieran restricciones de ningún tipo, las utilidades de una empresa serían infinitas. Si no hubieran restricciones de producción, entonces podría producir infinitamente. Si no hubieran restricciones de mercado, podría vender infinitamente. Si no hubieran restricciones con los proveedores, podría comprar mercancía infinitamente. Si no hubiera restricciones con los clientes, podría venderles mercancía infinitamente. Si no hubiera restricciones físicas de espacio, podría almacenar mercancía infinitamente. Y así las ganancias serían infinitas. ¿Por qué no pasa esto? Porque hay restricciones. Por eso es que yo trabajo la teoría de las restricciones. Hay restricciones que yo no puedo eliminar, ¿sí? Yo no puedo eliminar ser el único vendedor de, qué sé yo, de huevos en Colombia. Es muy difícil. Pero pues sí puedo hacer estrategias que permitan disminuir esta restricción, y si no soy el único, pues por lo menos sí estar entre los más grandes o ser el más grande. El objetivo principal de la teoría de las restricciones es identificar las restricciones que se puedan estar presentando y asimismo plantear soluciones eficaces basadas en el sentido común, es decir, en la teoría de los 5 pasos que vimos la clase pasada. El pretender mejorar la cadena de producción dentro de la cadena de eslabones que la conforman no es posible si no se identifica el cuello de botella que estanca o retrasa el efectivo actual de la cadena de producción. Es por ello que la teoría de las restricciones se basa en detectar el cuello de botella y actuar sobre él. Ya todos tenemos claro que es un cuello de botella, ¿cierto? ¿Ya lo entendimos? Sí. Okay. Ya lo entendimos. Entonces, ahorita, ¿qué es lo importante? Según esta teoría, lo importante es identificar dentro del eslabón productivo o dentro del sistema. Recordemos que tratamos la empresa como un sistema. Identificar dentro del sistema de la empresa dónde se está generando un cuello de botella o varios cuellos de botella, y actuar sobre esos cuellos de botella precisamente. ¿Listo? Bueno, ¿y qué es un cuello de botella o una restricción? Un segundo. Entrando a la clase. ¿Y qué es un cuello de botella o una restricción? Nos dice que todo sistema o empresa tiene restricciones, y todo proceso multitarea se mueve siempre a la velocidad del proceso más lento o que esté presentando la restricción. Recordemos la clase anterior cuando vimos que hasta que yo no eleve la restricción, no la explote o la maximice, porque muchas veces la restricción ni siquiera se puede eliminar, pero sí se puede explotar. Hasta que yo no la eleve, todo el sistema se va a mover en pro de esa restricción. Es decir, todo el sistema va a estar actuando de acuerdo a ese eslabón que es el más lento. Entonces, todo sistema o empresa tiene restricciones, y todo proceso multitarea se va a mover siempre a la velocidad de la restricción más grande o más significativa que haya. Si yo tengo varias restricciones, el sistema se va a mover a la velocidad de la restricción más lenta. Lograr identificar la restricción dentro de la cadena de producción se suele lograr mediante una metodología que se enfoque en encontrar las soluciones de cualquier elemento o situación que esté limitando el sistema de operaciones. Esto permite acercarse más al cumplimiento de las metas de la compañía, las cuales se encuentran enfocadas en generar el aumento de ganancias de su negocio. Recordemos que cuando habíamos hablado del objetivo básico financiero y cuando estábamos hablando pues netamente de finanzas, hablábamos de que el objetivo básico financiero para la empresa es obtener el máximo de utilidades, ¿sí? Generar el número mayor posible de utilidades o de rentabilidad y permanecer en el tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente, entre las empresas, las teorías que se hagan o las metas que se fijen deben estar enfocadas en generar el aumento de las ganancias, porque pues básicamente esta es la razón de ser de la compañía, obtener utilidades, ¿sí? Si no, los dueños, los accionistas, los inversionistas, pues no querrían tener su capital ahí. La meta principal de cualquier sistema de producción industrial o comercial es ganar dinero en el presente y garantizar su continuidad en el futuro.
Si esto no ocurre es porque algo se lo está impidiendo, o sea, una restricción, ¿sí? Y eso queda claro. Objetivo básico financiero, generar rentabilidad y permanecer en el tiempo. Y es lo mismo que nos dice aquí esta frase en negrilla. La meta principal de cualquier sistema de producción industrial o comercial, es decir, la meta de cualquier empresa, es ganar dinero, tener rentabilidad en el presente y garantizar su continuidad en el futuro. Y esto pues sí se lo pueden aprender de una vez para las clases que vienen, para gestión financiera, para finanzas corporativas, etc. ¿Qué es importante para la empresa? ¿Qué es el objetivo básico financiero de la empresa? Generar utilidad y permanecer en el tiempo. Si no está pasando esto, si la empresa no está generando dinero, o si está generando dinero pero posiblemente no pueda continuar funcionando en el futuro, o si está con posibilidades de continuar funcionando en el futuro pero no está generando dinero, es porque hay restricciones. ¿Quién de ustedes recuerda Blockbuster? ¿Qué nos pueden contar de Blockbuster? Blockbuster, la cosa de videos. Sí, señor. Pues ellos quebraron porque no quisieron hacer convenio con Netflix, o sea, no quisieron innovar. ¿O a qué se refiere esto? Sí, pues esa era una de las cadenas más grandes de... Exacto, que nos cuentes qué conociste de Blockbuster, Fernando. No, era la cadena más grande de alquiler de videocaseteras, o sea, para ver películas y eso. Y quebraron fue porque no trascendieron a la plataforma digital. No se quisieron modernizar. Inclusive aquí en Pereira, pues, claro que sí, ustedes están muy jóvenes. Bueno, no, yo creo que todos estamos como por la misma edad. Marisela, tú y yo que somos contemporáneos, ¿tú no recuerdas Blockbuster? Mari. De pronto Erika sí no, Erika sí está muy chiquita para recordar. Doña María, ¿usted no recuerda Blockbuster? No, profe, no. Para serle franca, no recuerdo Blockbuster. Me sonaba como una película. Blockbuster era, como lo dice Hernandario, era la empresa más grande a nivel mundial de alquiler de películas. ¿Sí? Uno se hacía socio, uno le daban un carnet y uno iba a alquilar películas a Blockbuster. Y era grandísimo. Aquí en Pereira inclusive había uno muy grande que quedaba sobre la... Ay, estoy perdido. Hernandario, ¿tú lo recuerdas? Sí, profe, quedaba por ahí, creo que por ahí por donde está Ámbar. Exacto, por donde está Ámbar, en toda la 14. Y era muy grande, toda la calle 14. Y era muy grande. Y ahí iba la gente a rentar películas y de una vez les vendían las crispetas. Bueno, muchas cosas, muchas. Pues para hacer como un fin de semana en familia. Yo me acuerdo de unas películas de esas, sí, fue en Cali. Cuando yo vivía en Cali, por la avenida Chapinero. Y ya después me acuerdo primero que uno las podía rentar o comprar. Y también me acuerdo que, digamos, uno la rentaba y usted primero la pagaba. Usted la pagaba como si la fuera a comprar y después que la rentaba, ya le devolvían su dinero, ¿sí? Exacto. También me acuerdo... ¿Cómo? Exacto, y también era un esquema del que funcionaba por si la gente no era socio, no quería devolver la película. Y también me acuerdo que rentaban y vendían videojuegos. También me acuerdo mucho. Ah, sí, también habían videojuegos, tienes toda la razón, Brian, también habían videojuegos. Pero ¿qué pasó con Blockbuster? Y era una empresa muy grande y muy sólida, ¿sí? Y tenía utilidades muy grandes. Pero ¿qué pasó? Que no se supo proyectar en el tiempo. Es decir, no supo gestionarse para el futuro, a pesar de una u otra forma tener rentabilidad, etc. Pero no se proyectó a futuro. Como no se proyectó a futuro, esto hizo de forma muy significativa que la competencia acabara con él. Inclusive creo que por ahí hubo algún plan de trabajo o alguna idea de asociación con Netflix
Igual ahorita les voy a mostrar un video del caso de Blockbuster, de alguna idea de asociación con Netflix, pero no quisieron asociarse o algo, y pues ya ni siquiera hay DVDs, ¿sí? Ya uno para ver una película ni siquiera compra un DVD, simplemente ya todo se hace por las plataformas, Amazon Prime Video, Netflix, Claro Video, Disney, etcétera. Hay mucho ya en línea. Disney. Sí, que le evita a uno tener que ir a una tienda a alquilar una película. Pues, ¿quién quisiera hacerlo si ya podemos ver la película desde la casa? Entonces, como no se supieron proyectar en este aspecto, ahí se generó una restricción, que obviamente fueron los nuevos mercados, o fueron las nuevas tecnologías, se generó una restricción que no supieron gestionar y que acabó con una empresa tan grande como era Blockbuster. Ahorita inclusive vamos a ver un video. Esperen, yo miro si lo tengo aquí. Caso Blockbuster. Inclusive, por eso yo creo que uno tiene que estarse recorriendo lo que estamos haciendo y viendo el futuro. O sea, tan siquiera si uno trabaja en una empresa cada 6 meses, viendo qué es el futuro del trabajo que desempeñamos, ¿sí? Digamos, claro. Escuchamos una noticia pongamos un ejemplo. Yo trabajo con Instagram, ¿cierto? Entonces yo tengo mi empresa, entonces escucho una noticia de que digamos, yo puedo promocionar mi empresa dando algún dinero o algo así, ¿sí? Entonces yo voy, ¿sí? Todo lo que tiene que ver el caso, voy, pues hago promoción, voy, ¿sí? O sea, no déjame, no quedarme en lo anticuado y darse lo moderno. Perdón que esto no me pausaba, qué pena, Brian, ya. Exacto, y es como tú lo dices, es el reinventarse y mirar al futuro que puede pasar, porque las empresas se confían mucho. Inclusive a ti que te gusta Luisito Comunica, hay un video de cuando él visita el último Blockbuster que queda en el mundo, creo que es en Canadá, no sé. Veamos puntualmente qué fue lo que pasó con esto y por qué no pudieron sortear esas restricciones. Ahí están viendo, ¿sí? Profe, ¿cómo sabe que a mí me gusta Luisito Comunica? Porque usted lo había comentado la clase pasada con Melissa, creo. Sí. Está chévere. Esperen, les cambio el audio para que lo escuchen bien. A lo largo de los años hemos disfrutado de decenas o cientos de películas de todo tipo y de todos los géneros. Algunas las hemos disfrutado en el cine, otras a través de la televisión y otras más por internet. Pero otro medio para ver este entretenimiento era el formato físico, que van desde el Betamax, seguido por el VHS, luego el DVD y actualmente el Blu-ray. Y una de las compañías pioneras en la renta y venta de estas películas fue nada menos que Blockbuster. Yo soy Alexis y estas memorias presentando Blockbuster, el gran imperio que fracasó. Fundada el 19 de octubre de 1985 en Dallas, Texas, por el empresario Wayne Huizenga, estadounidense de origen holandés. Desde sus inicios, la compañía gozó de un enorme éxito, pues contaba con una gran cantidad de películas para rentar y vender. Tanto fue así que para 1987 ya había 17 tiendas en los Estados Unidos. Además de la venta y renta de películas, también comenzó a hacer lo mismo con los videojuegos. Aunque ya también desde ese año comenzó a tener problemas. Y sí, ese problema comenzó con Nintendo porque a ellos no les gustaba que rentaran sus juegos. El caso se llevó a juicio, el cual ganó Blockbuster. Pocos años después, la compañía comenzó a extenderse por otros países del mundo, comenzando en el Reino Unido en 1989, Canadá en 1990, México en 1991, y así después fue pasando por Venezuela, España, Chile y Australia, y después en Argentina, Italia y Nueva Zelanda, y después muchos más países. En México la historia es muy curiosa, pues antes de que se fundara Blockbuster, aquí teníamos tiendas como Videovisión, Videovisa y por último Videocentro, mismas que fueron quebrando con la llegada de Blockbuster. Esto debido a que las tiendas antes mencionadas no contaban con las películas de todas las distribuidoras, mientras que Blockbuster tenía a todas. En los años 90 la compañía comenzó a experimentar grandes pérdidas económicas en varios países de Europa y América Latina, esto debido a la piratería.
misma por lo que se vio obligada a cerrar sucursales. A pesar de esos problemas, Blockbuster seguía creciendo, aún para después del año 2000, pues compró a algunas otras compañías para seguir creciendo, así como para salvarse de la inminente bancarrota, adquiriendo compañías como Movie Trading Company de Texas y GameStation del Reino Unido. Para 2004 implementaron la suscripción online, además del nacimiento de Game Rush, dedicada especialmente a la venta y renta de videojuegos. Pero justo para los años siguientes era cuando iba a ser la llegada de los verdaderos verdugos de Blockbuster, el P2P, el iTunes, la televisión on demand e incluso YouTube. Ahora que la gente hallaba nuevos medios para ver películas y programas de televisión sin salir de casa, sin hacer filas y todo eso, es como se iban extinguiendo poco a poco. Y bueno, aquí una historia de tragedia e ironía. Pues un día, en los últimos años de los 90, Reed Hastings, conocido por ser el fundador de Netflix, no entregó a tiempo una película, la de Apolo 13 para ser exactos. La tienda le cobró una multa de $40, la cual se negó a pagar porque era excesiva e injusta. Pero fue justo ante este hecho por lo que decidió crear Netflix y un nuevo modelo de negocios, el cual consistía en cobrar una tarifa mensual por un vasto catálogo de películas para ver en Internet. Para el año 2000, Hastings se acercó a Blockbuster a ofrecerle su compañía por la cantidad de $50 millones, cantidad que John Antioco, entonces CEO de la compañía, rechazó y bueno, 10 años después se declaró en quiebra. Blockbuster fue cerrando sus tiendas poco a poco en diferentes lugares del mundo, pues el video en streaming, así como la piratería, fueron ganando terreno. Además, ya nadie se interesaba en comprar o rentar una película en dichos establecimientos. En México, la empresa fue adquirida por Grupo Salinas, quienes le cambiaron el nombre a TV Store, misma que eventualmente fracasó. Y en noviembre del 2013, que fue el cierre definitivo, se rentó la última película, la cual graciosamente fue This Is the End de Seth Rogen. No hay duda de que Blockbuster fue uno de los más importantes compañías en el negocio de la renta y venta de películas y videojuegos. Pero la obstinación y la resistencia al cambio fueron las que la llevaron a esa quiebra. Imagínense si hubiera adquirido Netflix. Pudieron haber pasado dos cosas. Una, habría logrado todo lo que hasta ahora Netflix ha logrado. O dos, lo habría arruinado y para ahora quizá ya hubieran sido comprados tal vez por Hulu o Amazon Video. Hasta pronto. Un agradecimiento para Ash Kio, quien nos sugirió el tema para este video. Si tienes algún tema interesante para esta sección, puedes sugerirnoslo. Y también mandamos un saludo para... Y pues efectivamente esto fue lo que pasó con Blockbuster, ¿sí? Cómo se negó puntualmente a hacer la venta, a hacer la compra, perdón, inclusive la compra de Netflix, y fue Netflix el que terminó por acabar con Blockbuster. A pesar de que pues no supo sortear muchas cosas, como por ejemplo el tema de la piratería, etcétera, pero no, en esencia no tuvo visión de cambio. Y recordemos que la sociedad es dinámica y la economía también es dinámica, y las empresas o organizaciones deben irse adaptando a esos cambios. Me adelanté un poquito. Yo les recomiendo un canal que este canal no es de Digis, pero hay un canal que se llama Emprende Aprendiendo, donde vamos a analizar muchos casos empresariales, por si se quieren ir adelantando. Igual se los voy a subir en la plataforma. Relacionado a esto, pues podemos ir mirando qué fue lo que pasó con el caso Netflix. Hola, mi nombre es Euge Oyer y en este vídeo vamos a hablar del caso de Netflix. Euge Oyer es un emprendedor español, no recuerdo puntualmente si es vasco o algo así, y se dedica mucho a asesorar empresas, y también es el dueño del canal Emprende Aprendiendo, donde analizan muchos casos empresariales. Precisamente sobre esto va a ser el parcial dentro de 8 días. Una vez les voy adelantando: caso BlackBerry, caso Nokia, caso Disney, etc. Muchos casos que de todas formas van a estar ahí. Sin embargo, pues vamos mirando. Señor, ¿alguien me habló? El caso más fuerte fue el caso BlackBerry. Yo Sí. me acuerdo que esos celulares eran los mejores. Ni un iPhone para mí tenía. Imagínate que en ese tiempo grababa unos videos muy nítidos de noche, todo. Qué lástima con BlackBerry. Sí, y Euge Oyer también tiene el caso BlackBerry. Lo vamos a analizar inclusive aquí en clase, Brian. Lo mismo que con el caso Nokia, Uy, que ojalá. también es increíble lo que pasó con Nokia. Bueno,
Entonces les dejo el Y video. ojalá porque es muy muy interesante también del caso BlackBerry, las cuentas de PIN, creo que llamaba PIN, Sí, era el que PIN. uno podía hablar y uno daba su PIN y o sea, era como algo más personal que el WhatsApp, porque el WhatsApp cualquiera puede conseguir su número, en cambio el PIN usted se lo daba pues a un amigo, un conocido, a alguien bien, sí, en cambio su número lo puede tener cualquiera. Sí, era algo muy, pues por así decirlo, en su momento muy play, uno tener una BlackBerry y darle el PIN, ¿sí? Eso fue más o menos alrededor del 2010, 2011, precisamente también cuando estaba en plena crisis Blockbuster. Y era algo muy, muy play. Y ese caso también lo vamos a analizar. Vamos a ver qué pasó, por ejemplo, con Nokia. ¿Quién no quería un Nokia? Insisto, Erika de pronto no se acuerda de eso porque Erika está muy chiquita. Pero a nosotros nos tocó, yo creo que los que somos como de la misma edad, a Hernán Darío, a Brian, no, Brian también está muy chiquito, a Marisela, a Consuelo. ¿El caso Nokia? Sí, que Nokia... Yo me acuerdo que tenía celulares que bailaban cuando era chiquito. Yo le decía a mi abuela, póngalo a bailar. Y ponían a bailar los teléfonos. Sí, eso era una cosa loca y aún así también se quebraron. Entonces miremos cuáles fueron las restricciones que interfirieron en eso. Miren que dicen que inclusive analizándolo con el caso Netflix, lo que pasó con Blockbuster, se dice que fue el error empresarial más grande del siglo. Ahí está el porqué. Todo empezó en 1997, cuando Reed Hastings, un experto informático, olvidó devolver una película a su tienda de alquiler de vídeos habitual, siendo penalizado con una multa de $40 por el retraso. Hastings, bastante enfadado e indignado por tan desproporcionada multa, tuvo una gran idea que revolucionaría el mercado y haría que la industria del alquiler de vídeos se tambaleara. Él y su colega Mark Randolph decidieron fundar una empresa de alquiler de películas por demanda, sin ningún tipo de tienda física, ya que los pedidos se efectuarían por internet. Las películas llegarían a casa del cliente por correo postal y además prescindirían de los VHS, que por aquel entonces era el tipo de producto audiovisual que más se consumía. Apostarían por el gran potencial de los DVDs, mucho más ligero para enviar por carta y que además mejoraba notablemente la calidad de las películas. Fue así como nació Netflix. En aquellos tiempos esta idea parecía una locura, ya que el reproductor de DVD era algo muy novedoso y bastante caro. Vuelve y juega, para los que están chiquitos de pronto no se acuerdan, pero un VHS era muy incómodo. Primero era muy grande, ¿sí? Demasiado grande diría yo. Y aparte de todo, la película había que devolverla. O sea, uno tenía que rebobinarla para poderla ver nuevamente desde el principio, ¿sí? Si no, si uno ponía la película, ella iba a continuar donde quedó la cinta. Y era pues como muy curioso, inclusive en donde alquilaban los videos algo, tenían como unos carritos que lo que hacían era pues precisamente rebobinar o devolver la película, mientras que el DVD era mucho más cómodo. Entonces, analizando el caso Blockbuster y tratando de mejorarlo, ¿qué fue lo que hizo Netflix? Pues primero iniciar por alquilar películas a domicilio, para que la gente no tuviera que ir hasta la tienda, ni mucho menos, y obviamente hacerlo en el formato de DVD, que era más cómodo y que a su vez salía más económico para el transporte. Pensad que solamente el 1% de la población estadounidense disponía de uno. El mundo no estaba adaptado a esta nueva tecnología, lo que limitaba bastante el número de clientes potenciales para este nuevo negocio, reservándose únicamente para un público con un cierto poder adquisitivo. Pero Hastings insistía en el futuro de esta novedosa tecnología y apostó por ello, demostrando así una increíble visión de negocio. La primera oferta que sacó Netflix para su servicio fue de 7 días de alquiler por $4 la película más $2 adicionales por el envío. Además, Netflix también fue un gran pionero en algo más. Creó un algoritmo de sugerencias para su página web cuando aún ninguna otra página lo estaba haciendo. Así, un cliente, después de hacer su primer pedido, podía empezar a recibir sugerencias sobre películas que podían interesarle, ya que el sistema analizaba su comportamiento y gustos, brindando así una experiencia única y tremendamente novedosa por aquel entonces.
El éxito inicial fue rotundo. Netflix tuvo que fortalecer su página web debido al exceso de tráfico recibido durante sus primeras 48 horas. El segundo paso clave para entender el gran éxito de esta empresa fue una estrategia increíblemente inteligente: incentivar la compra de nuevos reproductores de DVDs estableciendo acuerdos con grandes gigantes de la industria tales como Toshiba, Sony o HP, ofreciéndole alquileres de películas gratuitos a los nuevos consumidores de la tecnología. Esto proporcionaba una doble ventaja a Netflix. Por un lado, crear nuevos consumidores de un producto con el que comercializaba, y por otro lado, asegurarse de que estos nuevos consumidores conocieran bien su marca. Entonces miren qué interesante, había una restricción. Solamente el 1% de la población estadounidense tenía de reproductores de DVD. Eran muy costosos, ¿sí? Todavía se seguía utilizando el VHS. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hay una restricción, ¿cómo la gestionamos? Pues hagamos alianzas con los que venden DVDs, ¿sí? O con los que los producen y los venden, y metámosle el producto ahí implícito. Compre su DVD y lleve películas en alquiler gratis. Esto le garantizaba a Netflix que las personas tuvieran el DVD y después pudieran seguir rentando sus películas, convirtiéndoles a su vez en clientes potenciales para su producto. Pero lo que realmente marcó la diferencia y supuso el verdadero principio de un nuevo modelo de negocio en el sector fue el concepto de suscripción. Por $15, los suscriptores podían alquilar tantos DVDs como quisieran, sin llegar a tener en su posesión más de 4 a la vez. Además, sin ningún tipo de fecha límite ni multa por retraso. Hastings había reescrito las reglas del juego e iba a hacer historia. El capital de Netflix por aquel entonces estaba valorado en $5 millones. Fue entonces cuando Hastings decidió adelantarse a las circunstancias e intentó aliarse con el que en un futuro podría convertirse en su mayor competidor, Blockbuster, la empresa de alquiler de vídeos más importante en Estados Unidos, con un capital de $4.5 billones, 60.000 empleados y más de 8.000 tiendas repartidas por todo el país. En cualquier momento, Blockbuster podía darse cuenta del gran potencial del modelo de negocio que había ideado Netflix, hacerse con el mercado y provocar la desaparición de aquella pequeña startup. Netflix. Claro, y Blockbuster lo podía hacer. Si Blockbuster decidía copiar la idea de negocio, obviamente se puede hacer con el mercado, porque tenían mucho más capital, porque tenían la infraestructura, porque tenían el músculo financiero para hacerlo. Entonces pensó que lo mejor era adelantarse y proponer un acuerdo a Blockbuster. Netflix sería su brazo digital siempre y cuando se respetara el modelo original de Hastings. John Antioco, CEO de Blockbuster, pensó que aquello que le proponía aquel hombre era una locura. Había cambiado el concepto de pago por película, estableciendo una tarifa fija mensual, ofreciendo una cantidad ilimitada de títulos a sus clientes y además había eliminado las multas por retraso en la devolución, que suponía una de las mayores fuentes de ingresos para las empresas de alquiler de vídeos. Por si fuera poco, apostaban por una tecnología que aún no estaba del todo consolidada, como era el DVD, y de la cual muy pocos podían disfrutar en aquel momento. Blockbuster pensó entonces, ¿para qué cambiar un negocio que ya funciona por uno que no tiene garantías en un futuro? Pero, como sabéis, no podían estar más equivocados. A veces, lo más inteligente es innovar y evolucionar en un negocio que ya está funcionando, porque hay que saber adaptarse a los trepidantes ritmos cambiantes de la sociedad y de la tecnología. Cualquier retraso en la evolución del mercado puede hacer que una gran empresa que funciona al 100% y que está generando grandes ingresos se quede obsoleta de la noche a la mañana. Netflix, por su parte, seguía perdiendo dinero y no generaba beneficio alguno. Por suerte, en 2001, todo cambió cuando el precio del reproductor del DVD bajó considerablemente, haciéndolo más asequible y acercando esta novedosa tecnología al mundo. 2003 fue el primer año en el que la empresa Netflix empezó a generar beneficios. Fue entonces cuando otras empresas como Walmart o Blockbuster vieron el verdadero potencial de los DVDs y quisieron apuntarse al negocio que Hastings había ideado. Ellos también querían parte del pastel, pero ya era demasiado tarde. Netflix estaba liderando el mercado. Empezó entonces una ardua batalla entre estos tres gigantes para ver quién se quedaba con el mercado, ganando Netflix gracias a que Hastings supo ver la oportunidad y la tendencia futura del mercado antes que nadie. Hoy en día sabemos que la empresa Blockbuster
ha desaparecido por completo y que cerró sus últimas 300 tiendas físicas en 2013, desbancado totalmente por Netflix, aquella pequeña empresa que años atrás había tocado a sus puertas ofreciéndole un negocio totalmente transgresor y a la que rechazaron sin pensárselo dos veces. El gran error de Blockbuster fue no saber que su modelo de negocio iba a quedar totalmente anticuado. En 2007, Netflix volvió a dar un paso de gigante, apostando por la tecnología de streaming, algo que revolucionaría totalmente la experiencia con las películas, añadiéndole un plus a su servicio, la inmediatez. El cliente podría ver lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que esperar a que el DVD llegara a su buzón. Al principio, Netflix no podía conseguir películas muy interesantes, ya que comprar los derechos era bastante difícil y costoso. Sin embargo, consiguió un par de contratos interesantes con Disney y Sony, por los que pagó $20 millones, ofreciendo a sus clientes una selección de títulos bastante atractivos. En los próximos meses, firmó otros contratos con importantes productoras como Paramount, MGM o Lionsgate, mejorando notablemente la cantidad y calidad de la oferta del catálogo. En 2011, Netflix anunció su primera producción enteramente original, House of Cards. Este hecho significaría su diferenciador clave y el principio de una nueva era para Netflix. Sin embargo, después de cosechar tantos éxitos, dio su primer paso en falso. Anunció su servidor de alquiler postal, Qwikster, que no era más que un spin-off de su servicio original de alquiler de películas. Tuvo una muy mala acogida por parte de los clientes, haciéndole perder 800.000 suscriptores en un mes, lo que supuso una horrible pérdida para la empresa. Hastings no dudó entonces en eliminar su servicio Qwikster para centrarse de lleno en lo que mejor funcionaba en la empresa, la oferta de películas en streaming. Otro paso bastante inteligente por su parte. En estos últimos años Netflix ha seguido produciendo contenido 100% original que le ha seguido proporcionando bastante éxito, con series tales como Stranger Things, Orange is the New Black o Narcos, lo que le ha supuesto una doble ventaja. En primer lugar, ha logrado fidelizar aún más si cabe a su ya clientela, ofreciéndole títulos en exclusiva de gran calidad. Y en segundo lugar, ha blindado las puertas del negocio, dificultando la entrada a nuevas empresas del sector, ya que ha creado un producto único. Por mucho que aparezcan otras empresas que ofrezcan contenido audiovisual en streaming, ninguna podrá llegar a tener el contenido exclusivo de Netflix, ya que este se ha ocupado de hacer producciones exclusivas para su plataforma. Ahora mismo, Netflix es una empresa única que está en la cúspide de su sector. Ha conseguido expandirse por muchísimos países y cuenta con 81.5 millones de suscriptores repartidos por todo el mundo. Todo gracias a la visión de futuro de su fundador, Reed Hastings, y a varios pasos clave que lo posicionaron como un pionero. Una apuesta por el DVD por delante del tradicional VHS, la introducción del concepto de suscripción y de una tarifa plana, y una apuesta fuerte por el streaming, una forma tremendamente novedosa de consumir producto audiovisual. Y hasta aquí el caso de Netflix, y antes de seguir con las 3 lecciones principales que hemos extraído desde Emprende Aprendiendo, os hemos dejado un link con un PDF gratis con los 8 modelos de negocio que puedes generar hoy en día en Internet. Ahora sí que sí, empecemos con las lecciones. La número 1 es que Hastings supo ver una tendencia de mercado que estaba en alza. Blockbuster no lo supo hacer y por eso perdió la batalla. Es muy importante que estés analizando las tendencias que van surgiendo constantemente, porque surfearlas puede generarte muchísimos beneficios a la larga. La número 2 es la innovación constante de tu producto para satisfacer las demandas de tu cliente. Fijaros que Netflix no paró de innovar lo que tenía, en ningún momento se contentó con su modelo de negocio actual. Pasó de simplemente enviar los DVDs por correo a luego un producto de suscripción y luego un producto de streaming. Blockbuster, en cambio, no hizo eso. Se quedó con su negocio original y poco a poco fue viendo cómo fue perdiendo notoriedad en el mercado. No tengas miedo a innovar y escuchar a tus clientes para seguir creciendo tu negocio. Por último, la número 3 es idear estrategias que puedan dificultar la entrada de posibles competidores en el futuro. Fijaros lo que hizo Netflix, creando contenido original y potente para que otras empresas lo tuvieran más difícil al intentar abordar su mercado. De esta forma, tiene unas barreras sólidas para que cuando otras empresas intenten entrar sea algo más difícil, ya que los clientes van a preferir ver el contenido exclusivo de Netflix. Si tienes una empresa, piensa en el largo plazo y qué barreras puedes tú incluir en tu negocio.
Ya sabéis, si os interesan estos temas, aquí hay casos cada semana. No olvidéis de suscribiros y pasarle este vídeo a vuestros amigos emprendedores. Hasta la próxima. Chao. Profe, eso sí es muy creativo de Netflix, como digamos crear películas o series ellos mismos, me parece súper interesante. Sí, que son originales, o sea, son originales y son muy buenas. Vis a Vis, Orange is the New Black, House of Cards, son series que han tenido mucho éxito y que lo que hace es precisamente anticiparse a una restricción, es decir, una restricción de competencia, de que alguien no vaya a copiar su idea de negocio, de que alguien no le vaya a competir en ese aspecto. Obviamente esto ha sido pues como muy interesante, ¿no? Y eso es pues Por eso es que ellos dicen, profe, que son exclusivos. Sí, claro, es contenido exclusivo y no se puede ver en ninguna otra parte que no sea Netflix. Sí, profe, estoy de acuerdo con usted. Unas cosas, la innovación trae unas cosas buenas, pero también se pierden otras cosas, ¿no? Porque, pues yo hoy tuve la oportunidad de ver películas así medio casetera, y recuerdo que en mi juventud yo me iba con mis amigas a alquilar la película y para la casa y qué hacemos, y era muy chévere. Claro, pero... es cierto, eso también que dice María pues es indiscutible, ¿sí? Solo que no es competencia como de la clase por el tema de que aquí estamos hablando netamente de finanzas, pero pues sí son cosas que se pierden y que quedan como en la nostalgia. Yo también me acuerdo, yo iba con mis primos a los videoclubs, se llamaban así, videoclubs. Recuerdo que aquí en Cuba quedaba uno ahí en la avenida principal por San Fernando. Recuerdo que en Gama había otro. Y era divertido porque uno iba como con la curiosidad de, bueno, ¿qué vamos a alquilar? Uno casi nunca sabía que iba a alquilar, sino que iba a ver. Y a veces iba por una película y terminaba llevándose 3 o 4. Era como una experiencia bonita, ¿cierto, María? Como diferente, algo que pues ya no... Sí, profe, muy chévere porque nos compraba, ya, sí, era como más la unión de los amigos, sí, pasaba la tarde un domingo muy bueno en compañía de las amistades, y alguien colocaba la casa, nos vamos a la casa con la película y a recochar, muy chévere. Es cierto. Es cierto, son cosas que por la innovación pues de una u otra forma se perdieron. Pero bueno, ahí está pues para que... Netflix, eso y no, pues es como más restringido, ¿no? Sí, claro. Ahorita que estamos hablando de las restricciones. De las restricciones. Y pues bueno, de todas formas, la idea también cuál es, que miremos cómo Netflix prácticamente acabó con Blockbuster. Una empresa que apenas estaba empezando, acabó con un monstruo tan grande y tan antiguo en el mercado como era Blockbuster. Inclusive ahorita, para que le demos un poquito de gusto a Brian, vamos a ver cómo es el último Blockbuster que queda en estos momentos. ¿Listo? De momento vámonos para el break. Vayan a desayunar, a tomar un cafecito, a tomar un milito caliente que está haciendo mucho frío, o no sé por allá, por aquí está haciendo mucho frío, y nos vemos a las 10:10, ¿les parece bien? Sí, profe. ¿Listo? Entonces no se me desconecten por favor y ya volvemos. Entonces ya les comparto el video de la última tienda de Blockbuster. Men, si es real, si existe, cielo santo, es un Blockbuster en pleno funcionamiento. Miren ahí. ¿Están viendo bien ahí? ¿Qué pasa, amigos? Los saludo desde Bend, Oregon, en Estados Unidos, un pueblito en medio de la nada, con menos de 80,000 habitantes, que en esta temporada del año tiene un frío del demonio. ¿Qué haces ahí, Luisillo, cielo santo, si lo que nos cuentas no suena para nada interesante? ¿Por qué has madrugado, gastado en un boleto de avión, tomado un vuelo, rentado un automóvil, has manejado 1 hora para llegar
hasta este punto, porque verán, amigos míos, en este pueblito Bend, Oregon, se encuentra el último blockbuster en funcionamiento de todo el planeta. ¡Qué locura!, ¿no? Sí recuerdan a Blockbuster, ¿cierto? Estos establecimientos donde tú ibas, rentabas una película, un videojuego, porque era la única manera de acceder a películas después de que estas estuvieran en el cine. Vaya tiempos, vaya que me está brindando esto un alto nivel de nostalgia. Ya no existen estos establecimientos, se han esfumado, han desaparecido, han sido reemplazados por las plataformas digitales. Así que cuando me enteré que en este pueblito se encuentra el último de estos lugares que sigue trabajando, que sigue funcionando, por supuesto que tuve que venir a verlo, por supuesto que tuve que venir a vivir la experiencia y documentarla para compartirla de la mejor manera con todos ustedes. Así que acompáñenme, amigos míos, esto seguramente estará muy cool, muy divertido, lleno de muchísima nostalgia. Vamos a darle. ven, si es real. Si existe, cielo santo. Internet no mentía. Es un blockbuster en pleno funcionamiento. Miren ahí, open, abierto. ¡Qué locura! Una pequeña parte de mí temía que no lo fuéramos a encontrar, que toda esta travesía iba a ser por nada. Pero aquí está, ante nuestros ojos, el último blockbuster en funcionamiento que queda en todo el planeta Tierra. Pero bueno, antes de entrar al último blockbuster del planeta, para ver cómo es su apariencia hoy en día, si hay clientes, si hay gente rentando películas en el blockbuster en pleno 2020 que grabo este video, una pequeña clase de historia para que comprendamos la relevancia de esto, la importancia, la magia de que aún exista este lugar. Verán, Blockbuster, la franquicia estadounidense, fue fundada en 1985 por un hombre llamado David Cook. Tuvo un gran, masivo crecimiento en la década de los 90 y para el año 2004 tuvo su máximo apogeo, contando con más de 9,000 establecimientos a nivel internacional. ¡Wow! 9,000 de estos lugares existían y ahora solamente queda uno. ¿Qué hizo que Blockbuster fuera tan exitoso? Su concepto de negocio. Tuvieron la idea de, después del cine, ¿qué pasa? La gente compra las películas. Es muy caro comprar una película, o al menos era muy caro en aquel entonces. Entonces estos cracks dijeron, ¿saben qué? Gente, les tenemos la solución perfecta para que no gasten mucho para ver una película una sola vez y ya después tenerla ahí guardada en sus casas por los tiempos de los tiempos. Ustedes van a poder rentar las películas. Entonces la rentan, se la quedan un día o dos y luego nos la regresan. Si se tardan en devolverla, nosotros les cobramos una pequeña tarifa. Eventualmente también empezaron a rentar videojuegos. Podías venir aquí a rentar tu juego favorito, incluso una consola. Y así es como se hizo un negocio tan exitoso, tan fructífero, que de verdad fueron líderes en el mercado por más de una década. Desafortunadamente no para los consumidores, para nosotros súper bien, pero para los dueños de Blockbuster y demás franquicias que tenían este modelo de negocio, llegaron las plataformas digitales. Llegó Google Play, llegó Hulu, llegó Netflix, lo que facilitó que las personas pudieran ver películas desde la comodidad de su hogar, sin la necesidad de realmente salir de su casa, nada más con su control. Le hacían así las personas, ya tenían una película, así que se volvió obsoleto el realmente acudir a un videoclub a rentar una película, a rentar un videojuego. Y esto ocasionó que en 2010 Blockbuster se declarara en bancarrota. Para el año de 2014 quedaban únicamente 300 establecimientos alrededor del mundo, los cuales fueron cerrando rápidamente hasta que hoy por hoy, enero de 2020, que grabo y comparto esto con ustedes, únicamente queda uno en todo el planeta. ¡Wow! ¡Qué locura! Un día tienes 9,000 tiendas en todo el mundo y años después ya solo tienes una. Lección de vida, metáfora de vida, amigos míos. Aprovechemos bien las cosas cuando las tenemos, porque no sabemos cuándo nuestros sueños sobrevivirán únicamente en un pueblito pequeño
en Estados Unidos en medio de la nada. Pues bueno, suficiente contexto, ya tenemos nuestra clase de historia, ya comprendimos por qué es tan importante este establecimiento que está a nuestras espaldas. Vamos a adentrarnos, vamos a ver cuál es su apariencia hoy por hoy. Analicemos si realmente hay personas aún rentando películas. ¿Qué películas podremos encontrar? ¿Estarán las películas nuevas en DVD o Blu-ray? ¿O qué es lo más nuevo que se puede rentar hoy en día? Acompáñenme. Bien, sí está muy nuevo esto. Tienen Joker ya, tienen Parásitos. A ver, para los que estén viendo este video ya un tiempo después, esto lo grabé en enero de 2020. Entonces, miren, pues sí que están actualizados los cracks. ¡Wow! No me esperaba esto, amigos. Hay gente. De verdad, ahorita conmigo, siendo las 12 del día, hay tal vez 7 personas en el establecimiento. O sea, sí. Hay clientes, no sé por qué pensaba que iba a llegar a un lugar desértico, ¿saben? Sin nada de clientes. Hay gente rentando películas, varias personas. Y miren, me agrada que han convertido al Blockbuster en una atracción como turística, llena de nostalgia. Miren, tienen artículos utilizados en películas, por ejemplo, este es de Los Miserables, la peli de Robin Hood. Tiene como la capucha, la bata de boxeador, como de otra película, Cinderella Man. Y chequen, está nostálgico el hecho de que tienen acá como sus maquinitas. Venden pósters de películas viejas enmarcados. Ay, miren, esto está loquísimo. Estos brothers están muy conscientes de que son el último Blockbuster. De 9,000 ocasiones a solo una, el último Blockbuster. Y te venden este póster. A ver, obviamente voy a comprar esto. Es claro, es obvio que voy a comprar esto para colgarlo en mi estudio. Es un excelente souvenir. Y wow, venden hasta merch de la atracción turística. Miren, Last Blockbuster on the Planet. Te venden tu playera de Blockbuster. A ver, obviamente voy a comprar esto también, claramente. Tienen aquí una sección de VHS en venta para la gente muy joven que ve el canal. Miren, un VHS es un cassette que tú metías a una maquinita y adentro tienes cintas y esas cintas reproducen una película. Ya sé, qué loco, ¿verdad? Eso existe, así veíamos las películas, sus tíos, amigos míos. Y de a $2, miren, pues yo también me voy a comprar una película. ¿Por qué no? Pues ya estamos aquí. También por aquí está la sección de videojuegos, para el PlayStation, que sí, para la Xbox. En efecto, esto no es lo que esperaba. Está muy vivo el lugar, está muy bien cuidado. Esperaba encontrarme de verdad con un lugar así abandonado, olvidado, y no, me agrada el hecho de que están conscientes de que es el último Blockbuster, entonces lo convirtieron en una atracción turística. Aquí tienen otro muro de recuerditos, de cosas nostálgicas. Miren, al parecer como algo conmemorativo del último Blockbuster, hicieron su cerveza estos brothers. Tienen chela de Blockbuster. Sí había leído que este pueblito es como muy característico por su cerveza. Obviamente Blockbuster no se quedó atrás e hicieron su propia cerveza. Tienen un sitio web de Last Blockbuster. Y, chequen, esto está cool. Tienen este librito en el cual tú puedes poner de dónde eres, vaya, de dónde vienes, más o menos contar qué te pareció. Y mire, está locochón que, tenemos personas de Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Este brother de Minneapolis, de Chicago. Pero por ejemplo, este carnal vino desde Estambul, desde Turquía. Este brother sí viajó más que yo. Me ganaste, Rolimón. Esto está súper bonito. Miren, este brother vino desde Dinamarca y dice, yo solía trabajar en el Blockbuster local de mi ciudad. Vine desde Copenhagen, Dinamarca. Oigan, esto está bonito. Sí vienen personas de muchos lados, wow. Pues obviamente yo voy a dejar mi mensajito también, claramente. Ahí está, ya quedó. All the way from Mexico. Desde México, Luisito de Palomo King, a.k.a. Luisillo El Pillo. Autografito y toda la vaina. Ahí está, si van a venir, busquen mi firma, mándenme foto. Qué curioso lugar, de verdad estoy intrigado, estoy fascinado. Aquí mi carnal me estaba platicando
que rentan más de 100 películas a la semana. O sea, como que eso me pone a pensar que la gente no nada más viene a turistear como yo, así de que viene nada más por como para tomar la foto y comprar un recuerdo, lo que sea, ¿no? Que hay gente, pues, locales que siguen rentando. A ver, como 100 películas a la semana, pues está bastante bien considerando que hoy en día las plataformas digitales son muy accesibles. Me eché una película antes. Calen, esto costaba $50 el precio de Blockbuster. No, pues con razón era tan conveniente rentar una peli en vez de comprarla. $50. $50 de antes. A ver, esta peli es del 88. Hace 30 años, obviamente, $1 era más valioso. ¡Wow! Era caro, ¿eh? Y hoy por hoy cuestan $2. También venden imancitos. Yo me voy a llevar esto para el refri, obviamente. Y, miren, puedes hacerte una membresía como souvenir. Pues claramente también quiero eso. Quiero todo. Miren, me estoy llevando toda la tienda. Yo estoy muy emocionado. A ver, me estoy llevando, obviamente, un póster de The Last Blockbuster. Me estoy llevando un VHS nada más por la nostalgia de esta peli, me gusta. Me estoy llevando, miren, venden gafas de Blockbuster, o sea, que dicen Blockbuster aquí. Me estoy llevando varias como para llevarle a amigos. Me estoy llevando unas cuantas playeras, unas remeras, también unos hoodies. Me estoy llevando unos imanes para el refri. Y miren, venden un juego de mesa, el Blockbuster Board Game, que es como, es un juego para animar las fiestas, como para adivinar películas y demás. Y viene como si fuera un VHS. Sí, me estoy llevando muchas cosas como para llevarle amigos. A ver, siento que este es un destino cool. Así como de, oye, bro, te traje un recuerdo. ¿De dónde, Luisito? Tú que has viajado a muchísimos países. Has estado en Asia, has estado en Europa, has estado en África. ¿De dónde me trajiste un recuerdo, Luisillo? Del Blockbuster, carnal. Del Blockbuster te traje un imancito. Tómalo, acéptalo y ámalo. ¿Saben a qué me está recordando mucho este paseo? A una tradición familiar que yo tenía con mi familia, obviamente. Los viernes, a ver, a mí mi mamá me prohibía comer dulces durante la semana cuando era chiquito, pero los viernes me dejaba atascarme lo que quisiera. Entonces el plan familiar era que íbamos al videoclub, rentábamos una peli y a mi hermano y a mí nos compraban así lo que quisiéramos de dulces, entonces nos atascábamos como gordos. Bonita tradición, la verdad, ahorita la recordé y me trajo cariño en mi corazón. ¿A ustedes les tocó rentar películas, amigos? A ver, sé que igual a muchos de ustedes ya ni les tocó, pero a la gran mayoría seguramente sí, aunque sea rentar DVDs o Blu-ray. Cuéntenme, ¿les tocó esto? ¿Qué tradición tenían? Pónganmelo abajo en los comentarios. Me está dando nostalgia toda esta experiencia. Y bueno, amigos, así es como concluye nuestra visita por el último blockbuster del planeta. Algo que tenía que ser hecho antes de que por completo cierre este negocio. Aunque sinceramente no creo que eso pase pronto. Brothers rentan algo así como 100 películas al día, venden souvenirs, reciben visitas de personas de muy lejanas partes del planeta. Yo pienso que la nostalgia, el recuerdo y la curiosidad será lo que mantenga a este sitio, a este negocio, al último blockbuster del planeta con vida. Como punto adicional, qué amables se portaron los trabajadores del lugar. De verdad, muy lindos, me ayudaron muchísimo. Les da gusto que la gente venga a visitar, siendo los trabajadores de aquí, de este mismo pueblo, de Bend, Oregon. Siento que les da felicidad, les va a dar ternura que la gente venga de partes muy lejanas a únicamente tomarse una foto aquí, rascar lo que queda de esta leyenda. Como siempre, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Déjenme que vine hasta aquí para esto, para ver un blockbuster, claro que sí. Y como siempre, les agradezco muchísimo que me acompañen en estas aventuras, en estas locuras. Un placer poder documentar este tipo de experiencias para compartirlas con ustedes. Gracias de verdad por verme, por estar conmigo. Como siempre, amigos, nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, único pimpollo que queda con vida y bueno, pues esto era como más nostálgico que cualquier otra cosa, aunque pues de acuerdo a lo que ustedes comentaron, casi ninguno conoció el blockbuster, ¿no? De pronto Consuelo, de pronto Hernandariu y yo, pero pues los demás y yo también, profe. Sí, Brian también dijo que lo ha conocido en Cali. Pero bueno, pues básicamente eso es para que ustedes vean lo que pasa siempre y cuando una empresa no gestione restricciones, ¿sí?
y siempre y cuando una empresa no esté en pro de cumplir con su objetivo básico financiero. ¿Me recuerdan cuál es el objetivo básico financiero, por favor? ¿Quién, profe? Generar utilidades. Cualquiera. Erika. Generar utilidades, sí. Sí, rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Ok, perfecto. No es solamente importante la generación de rentabilidad, ¿sí? Eso ya lo vimos. Es importante, sí, y vimos que Blockbuster fue una empresa sumamente rentable y que perduró mucho tiempo y que tuvo utilidades muy, muy altas, pero desgraciadamente no supo permanecer en el tiempo, no se supo gestionar en el tiempo, y de ahí que haya desaparecido una empresa tan importante y tan grande como lo fue Blockbuster. Entonces por eso puse el video de Luisito Comunica, ¿no? Pues me pareció muy llamativo una empresa que tuvo 9.000 puntos de venta. A 9.000. ¿Qué empresa conocen ustedes con esas dimensiones? 9.000 en todo el mundo. McDonald's tal vez, Burger King o qué sé yo, Domino's. Pero bueno, fueron muchos para que ya ahorita solamente quede uno. Y la gente que va, pues obviamente va, no creo que el sitio vaya a desaparecer, ¿no? Pero la gente que va solamente por nostalgia. ¿Quién va a ir a rentar una película? ¿A quién le interesa? Así digan que rentan 100 a la semana, pero pues lo harán por nostalgia. Pero ya todo lo pueden encontrar a un clic en internet. Entonces, todo esto pasó ¿por qué? Por no anticiparse, por no mirar cómo se permanecía en el tiempo. Porque muchas veces las empresas son tan arrogantes, y eso lo van a ver ustedes en el libro de las 22 leyes inmutables del marketing, que el éxito lleva a la arrogancia y la arrogancia al fracaso. Y las empresas muchas veces son tan arrogantes de creer que nada les va a afectar, ¿sí? Que tienen utilidades muy buenas y que ya con eso van a vivir para siempre. Y la verdad es que no funciona así. Entonces, retomando el tema, habiendo ya cerrado caso de Blockbuster, recuerden que vamos a ver muchos casos empresariales. Retomando el tema, miremos de lo que estábamos hablando respecto al cuello de botella, ¿sí? De acuerdo con lo anterior, el cuello de botella es cualquier recurso donde la capacidad es menor que la demanda, pues los cuellos de botella llevan el ritmo o rendimiento de la producción. Estos cuellos de botella se pueden encontrar tanto en el personal como en la maquinaria del proceso de producción, y estos a su vez limitan el crecimiento de las compañías. Es decir, que son actividades que disminuyen los procesos de producción y de esta forma se incrementan los tiempos de espera y reducen la productividad, generando un aumento en el costo final del producto. Es por esto que las empresas deben identificar lo más pronto posible las principales causas que pueden generar las restricciones. Entonces es claro que cuando en una empresa hay un cuello de botella, este cuello de botella va a ralentizar todo el proceso, pues como lo hemos dicho, todo el proceso va a funcionar a la velocidad de la restricción, y al ralentizar todo el proceso, esto va a aumentar el costo del producto final. ¿Por qué? Porque me voy a gastar más tiempo en energía, o me voy a gastar más tiempo en mano de obra, o me voy a gastar más tiempo en materiales, etc. ¿Sí? Por eso es importante que las restricciones se identifiquen lo más pronto posible y se empiecen a gestionar. Si una máquina, dentro de la cadena de producción, si una máquina está generando un cuello de botella, de ahí para adelante el resto de operarios van a estar inactivos o no van a estar trabajando a su capacidad. O el resto de la maquinaria va a estar inactiva o no va a estar trabajando al 100% de su capacidad. Entonces, en ese orden de ideas es fundamental identificar dentro de una empresa los cuellos de botella. Y miremos qué cuellos de botella hay. Nos dice falta de materiales. En un proceso de producción se requiere de insumos y materia prima para la elaboración de los productos. Para ello es indispensable tener un inventario de estos con el fin de contar con los materiales necesarios para la elaboración. También es importante hacer revisiones iniciales del estado de la maquinaria y de las herramientas a utilizar. ¿Cómo puede darse la falta de materiales? ¿Qué afecta? ¿Qué creen ustedes de esto? La falta de materiales pues, me impide la producción, profe, y no voy a tener los clientes satisfechos. Ya van a ver que de pronto yo no puedo producir a la cantidad que ellos necesitan, y entonces van a empezar a desconfiar de mí, y lo que van a hacer es que van a salir a buscar otro proveedor y buscar clientes. Muy bien, Brian, ¿sí? Y adicional a eso es un cuello de botella que está al inicio de todo el proceso productivo. No hay materiales, de ahí para adelante nadie puede hacer nada porque no se cuenta con los materiales, ¿sí? Como no se cuenta con los materiales, se puede decir que este es un cuello de botella que está al inicio, o una restricción que está al inicio de la cadena productiva,
y limita todo el proceso de ahí para adelante. No hay materiales, es la restricción, todo funciona a la restricción más lenta, y en ese mismo orden de ideas, entonces como todo va funcionando a la restricción más lenta, y en este caso la restricción limita todo, no hay producción. Otro tipo, señora. Pero esa falta de materiales también puede darse por los proveedores, o sea, digamos como que no se puede conseguir algunos insumos, o pueden estar escasos, o puede pasar, digamos, algún problema con el proveedor de X material. Sí, puede pasar, y es una restricción externa, ¿sí? Pero yo tengo que anticiparme a gestionarla, Erika. Es decir, yo tengo que tener 2 proveedores por lo menos, que si con uno no consigo, el otro me lo pueda suministrar. Y aparte de todo, si yo sé que mi bien puede ser escaso, yo tengo que tener un stock en inventario, que no me haga falta, ¿sí? Si yo hago panes y sé que la harina puede escasear, pues yo tengo que tener harina de sobra, guardada, almacenada para cuando escasee. O que se le agotó a un proveedor, el otro me la va a vender más cara. Pues no, yo simplemente utilizo el stock que tengo. ¿Sí me hago entender? Listo, o sea, la falta de materiales es una restricción, por así decirlo, de las más graves, porque va a limitar todo el proceso dentro de la organización. Me dice la segunda, personal mal preparado. Es importante contar con personal idóneo, con experiencia en el proceso y manejo de la maquinaria, así como también de una buena preparación o capacitación del personal. Entonces esto se refiere mucho a la experiencia, y no es que les esté diciendo, no pueden contratar personal sin experiencia, tiene que tener 10 años de experiencia en el manejo de una máquina. No, obviamente no. Pero lo que sí es importante es preparar o capacitar lo suficientemente bien al personal que va a trabajar en una máquina o en un proceso para que no se generen cuellos de botella. Porque si yo coloco una persona inexperta a dar la clase, por ejemplo, o que no la haya preparado, pues entonces la clase no va a fluir igual, no va a funcionar igual, no van a ver como la persona que esté respondiendo las preguntas o haciendo los cuestionamientos, ¿sí? Así mismo pasa en la empresa. Si yo coloco un operario que no sepa pintar a pintar, pues puede que lo haga bien, pero lo va a hacer mucho más lento y se va a retrasar todo el proceso de ahí para atrás. Entonces se va a acumular todo el stock y él va a hacer un cuello de botella. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Otro cuello de botella, falta de almacenes. Las empresas tienen problemas con el almacenamiento de los materiales que sobran. Para ello se recomienda crear almacenes donde guarden dichos materiales de forma adecuada, la cual permite un aprovechamiento de los mismos en momentos de estancamiento o de restricciones. Y esto va relacionado con lo que tú preguntabas, Erika. Yo también tengo que tener almacenes o bodegas donde yo pueda almacenar mi inventario. ¿Con qué fin? Con el fin de que si tengo mucho producto terminado lo pueda tener almacenado mientras lo vendo y no se me vaya a dañar. O si necesito almacenar materia prima, o si necesito almacenar mi producto en proceso, etc. Y este sí es muy delicado y muy importante porque se refiere básicamente a las restricciones que son difíciles de identificar. El desinterés administrativo. Los gerentes y directivos deben estar al tanto de todo el proceso productivo de las empresas y de las posibles fallas o restricciones que se estén presentando, ya que son quienes pueden identificar las soluciones y proponer las alternativas para corregirlos. De lo contrario, el desinterés por parte de los directivos retrasaría aún más los procesos productivos. Entonces nos vamos para la empresa. Sabemos que hay restricciones, sabemos que hay que cambiar una máquina, sabemos que hay que cambiar el personal, que hay que contratar nuevo personal porque no damos abasto, o que hay que despedir a un operario porque definitivamente no está haciendo nada y cambiarlo. Pero hay desinterés administrativo, es decir, el dueño de la empresa o el gerente o el directivo o el coordinador o el supervisor no tiene interés, lo deja pasar. Pues esto va a ser mucho más lento todo el proceso productivo, porque no va a ir solamente sumado a la falta de interés de la persona que lo está haciendo, sino que también va a ir sumado, a la falta de interés de la persona que lo está haciendo, sino que también va sumado a la falta de interés de la persona que lo controla y que puede tomar las decisiones al respecto. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, sí. Ok. Bueno. Restricciones por maquinaria con poca capacidad productiva. Las máquinas con poca, inclusive miren, aquí se muestra un ejemplo con un cuello de botella, cuando se generan cuellos de botella, ¿sí? Las máquinas con poca capacidad productiva
son lentas y generan cuellos de botella que paralizan el proceso productivo y generan sobrecostos de tener recursos parados y afectan los tiempos de entrega de los productos. Entonces hay máquinas que son muy poco productivas, ¿sí? Me generan un cuello de botella porque me está llegando más de lo que yo puedo procesar y simplemente de ahí para adelante en la cadena las personas van a estar paradas o detenidas. Puede ocurrir lo contrario, puede haber que haya restricciones por máquinas con exceso de capacidad productiva. Las máquinas que cuentan con demasiada capacidad productiva tienen exceso de inventario y al unirse a la cadena de producción con la máquina de la fase lenta produce sobrecosto por tener excesivo inventario en la fase intermedia, generando así un proceso no equilibrado. Entonces ahí también es delicado tener una máquina que produzca muchísimo o que tenga una máquina operando al 200% mientras que la otra opera al 100%. ¿Por qué? Porque en ese intermedio, ¿sí? en esa fase intermedia o en ese lapso, se me van a generar los cuellos de botella que van a producir los sobrecostos dentro de la organización. De esta forma se puede definir el cuello de botella como cualquier recurso cuya capacidad es inferior a la demanda y que a su vez detiene o disminuye el ritmo del proceso de producción. Aquí hemos puesto un ejemplo de carritos, cómo se van desplazando todos hacia la meta, pero cuando llegan al final solamente uno puede pasar, entonces los demás tendrán que estar esperando a que cada uno pase y hacerlo de uno en uno, que es lo mismo que pasa por ejemplo en los trancones. Bueno niños, ya vamos a ver cuáles son los tipos de restricciones, aunque estas ya las habíamos hablado la clase pasada, ¿cierto? Nada, entonces por el momento vamos a hacer un taller. Próxima clase. Cada uno de ustedes va a analizar, y lo pueden empezar desde ya, cada uno de ustedes va a analizar un caso empresarial. Lo puede buscar, encontrar donde quiera, el que quiera, y lo va a sustentar a la clase. ¿Qué problemas tuvo ese caso empresarial? Esa empresa, por ejemplo. ¿Qué problemas tuvo? ¿Cuál fue la restricción? ¿Y cómo hicieron para gestionar esa restricción? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Que no sean empresas colombianas, porque el parcial lo vamos a hacer sobre empresas colombianas. Eso es como entrenamiento, por así decirlo, para el parcial. Disculpe, ¿me podría volver a repetir, por favor? Sí, Brian, vas a ubicar alguna empresa que haya tenido problemas. Y puntualmente esos problemas, ¿a qué restricción se debieron? ¿A qué se debió pues ese problema que tuvo la empresa? ¿Cómo sorteó la restricción? Si la pudo sortear o no, y si la empresa sigue funcionando o no. Cada uno de ustedes puede escoger cualquier empresa que no sea colombiana. Que no sea colombiana. Que no sea colombiana. Ubicar empresas que tenían problemas, ¿cómo las sorteó? ¿Cuál fue la restricción puntualmente? ¿Sí? ¿Y cómo la gestionó? ¿Pudo gestionarla o no? ¿Pudo solucionarla o no? ¿Listo, niños? Vámonos a trabajar. Profe, tengo una duda. Sí, señor. ¿Aló? Brian. Por lo menos me olvidó. Brian, Claro, no te escucho. ¿Profe, me escucha ahí? Sí, ahí sí. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló, profe? Profe, el caso de Blue Gold Lobster, si a usted le dieran a administrar ese negocio, póngalo aquí en Colombia, y necesitan volver a resurgir después de tener esa pérdida, profe, ¿qué estrategia implementaría usted para poder hacer que ese negocio creciera nuevamente o ya es imposible? Yo diría que ya es imposible, Brian. Yo diría que ya es imposible. Y por eso yo quiero que ustedes se lean el libro de las 22 leyes inmutables del marketing. Porque él ya perdió el terreno, ¿sí? Ya está Netflix y junto a Netflix hay una cantidad de competencia. Ya está Amazon, ya está Disney, ya está Claro Video inclusive. O sea, hay mucha competencia ya detrás de sí. Ya para mí sería prácticamente imposible volver a estructurar ese esquema. A no ser que ya le den un giro diferente, que hagan cosas diferentes. Pero como tal como funcionaba, no va a pasar. Pero
Profe, yo creo que para que esa empresa volviera a resurgir, yo lo que haría, por lo menos si me dieran a administrar esa empresa, es crear una comunidad. Creo que sería lo más ideal para que esa empresa vuelva a resurgir. Igualmente hay cosas, gente que digamos se perdió eso también y a la gente le encantaba mucho, y era tener las películas así sea guardadas y las coleccionaba, ¿sí? Digamos, usted le gusta Volver al Futuro, entonces usted tenía Volver al Futuro 1, Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3, ¿sí? Las tenía coleccionadas sin necesidad de que, digamos, si mañana se me va el internet o yo vivo en un pueblo o cualquier cosa, yo puedo verme mi película tranquilo, ¿sí? Entonces, digamos, hay cosas de Blue Bluster que aún pueden, yo digo que se podrían potencializar. Obviamente habría que hacer una inversión de más de 150 millones de dólares para poder hacer resurgir esa empresa, si no es más. Por eso ahí está el problema, ¿quién va a invertir todo ese capital? Pero bueno, son ideas, obviamente las empresas surgen de esto, de ideas, podría llegar a funcionar. Caterina, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, profe. Dime. Una empresa que no sea colombiana, ¿cómo lo sortió? ¿Cómo lo sortió? ¿Cómo lo solucionó el problema? Si lo solucionó, ¿y qué más, profe? Y si no lo pudo solucionar, pues también ¿por qué no lo pudo solucionar? Obviamente ahí lo importante es identificar las restricciones que se dieron. Yo creo que, profe, que lo que dice Brian, pues no es tan descabellado. De pronto en la parte turística podría aplicarse lo que él dice, ¿no? De volver a, o sea, que la gente, por ejemplo, como dice, en un pueblito o en, no sé, en zonas turísticas se puede aplicar eso. La gente recordar como las cosas que tuvieron en un tiempo y ya no las pueden hacer. Entonces creo que en esa parte podría explorar, en la parte turística. Pues podría ser el caso, ¿no? Yo supongo que esa tienda que vimos ahí es rentable, pero es más que todo basado como en eso, como en la nostalgia, ya no como tal en la plataforma de videos, porque ya para eso hay mucho más con qué competir. Total, profe, pero, o sea, tendría que ser una idea muy buena y que rompa las capacidades, porque de igual manera lo bueno es que, digamos, tiene que ser alguien que sea muy experto, y la otra es que tienen que formar una comunidad desde, digamos, hoy lanzan, digamos, Dragon Ball, ¿sí? Entonces hacer integraciones, ¿cómo es que le llaman eso los otakus? Le llaman, bueno, donde van estos jóvenes los otakus que se integran, se disfrazan y todo eso, o sea, que Blue Bluster se vuelva para ellos como una comunidad, ¿sí? Como, es que no sé cómo. Como si fuera un club. ¿Cómo? Como si fuera un club. Exacto, poco a poco, así podría resurgir, porque sería la única manera. Pues a mí me quedó sonando porque, digamos, si vemos que una empresa logró perder todo eso, pues digamos que a mí me ponen el día de mañana una empresa así, entonces, ¿cómo sería como la capacidad de uno cómo solucionar los problemas? Sí, claro, obviamente para eso es que nos estamos preparando, para gestionar los problemas que pueden llegar a ocurrir y crear nuevas alternativas de negocio o nuevas ideas de negocio, pues precisamente para ello mismo. Y digamos, y para nadie es un secreto, profe, que digamos en Colombia la mayoría de empresas se mueven así. Discúlpenme de pronto si aquí hay alguien que tiene una empresa muy rentable, pero la gran mayoría de empresas llega a un momento en el que hacen un mal movimiento y quedan en ceros, ¿sí? Y les toca volver a iniciar desde el inicio, obviamente ya sabiendo pues cómo se maneja el negocio y todo, pero les toca volver desde el inicio, ¿sí? Y yo creo que la gran parte de las empresas de Colombia han pasado por ese proceso en que quedan en cero sus cuentas. Es más, ni en cero, quedan debiendo, ¿sí? Sí, claro. Entonces, es como replantear. A mí me pareció muy interesante, pues, profe, escuchar de los compañeros cómo replantearían ellos. Yo lo haría de esa forma, ¿no? Pero, pues, cómo replantear una empresa como esa, para que la gente, porque igualmente, profe, usted ya ahorita comprar una película, usted no sabe ni dónde comprarla, ¿sí?
digamos, una película que usted quiera guardar, que le haya gustado y tenerla de recuerdo para siempre, usted no sabe dónde la puede ir a comprar. Entonces ya por ahí se va creando un caminito. Ya otra cosa que también beneficiaría mucho sería hacer lo que hace Netflix, crear su propio contenido y firmar alianzas. Ahí está para que tú analices también qué sería lo que harías. Listo, niños. Entonces, vámonos a trabajar. María, ¿vas a decir algo? No. Todavía pueda. No, yo no tenía nada para decirles, no, nada, ya nos vamos Profe, a yo no trabajar. sé qué. No, yo si tuviera dinero, ¿qué haría yo? Me invertiría en la parte productiva. Mejor dicho, me iría a conseguir como un pueblo que nadie nada en Estados Unidos, así lo que deja, y así colocaría eso, no sé, como algo como turístico, como, no sé, pues está variado, pero parecería que funcionaría. Poner a domicilio que le llegue a uno en menos de una hora la película que va a verse, porque también debería estudiar el mercado, y es que en Estados Unidos la gente trabaja 2-3 veces, entonces le da mamera ir hasta por allá a elegir una película, nada más lo hace cuando, digamos, tienen un fin de semana completo que le den, o que salgan a vacaciones y digan, ay, me quiero ver películas, sí, vamos allá a Blue Bloster y alquilamos todo así, porque a la gente ya le da jartera hacer fila, ¿sí? La gente ya está cansada de andar haciendo fila, entonces tendría que estudiar ese segmento de cómo llegar a la gente sin que la gente se aburra o le dé pereza. Sería como lo más interesante. Ok. Listo, niños, entonces pues ahí ya quedan las alternativas planteadas. Ya voy a dar por finalizada la clase para que ustedes se puedan ir a trabajar solitos. Eso sí, iniciamos la otra clase después de las noticias y de nuestro espacio de actualidad con los casos empresariales que ustedes analizaron. Si quieren hacer diapositivas, proyectar un video, lo que deseen, va a ser bien recibido dentro del curso. ¿Listo? Profe, digamos, podría estudiar, digamos, un caso, es que, profe, no sé qué empresa internacional estudiar, si Pepsi, cuando Pepsi tenía el poder, incluso crearon un videojuego, no sé si se acuerda el profe en Play 1, no sé cuál caso estudiar, profe, de tantos que hay. El que ese es, el que encuentres más interesante. Gracias, profe. Listo, niños. Entonces, nos vemos la próxima clase con el caso. Si quieren traer videos o diapositivas, lo que deseen traer, adelante. Bueno. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, se cuidan mucho y que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo martes. Listo, Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.